Yareli Yamilet, Presente. Mariam, Stephanie de Jesús, Presente. Josué, Maday Carey, Presente. Javid de la Cruz Diana, Presente. Laura Carolina, Presente, Jenny. Blanca Anaí, Alison, Presente. Samuel, Eduardo, Presente, Jenny. Alejandra y Ana Patricia. Listo, doctor. Ok. Bueno. Disculpe, doctor, nos ponemos en la diapositiva de terapia física. Era en la 103, creo. Bueno, entonces vemos que la terapia física, habíamos visto entonces que ¿qué le vamos a hacer a los músculos? Acuérdense ustedes mismos cuando nosotros nos damos algún golpe o algo que las mamás o nos mandan luego, ay, ponte trapitos calientes, ¿no? Para sentir así padre y sentir rico así. Lo mismo nosotros vamos a hacer entonces en los músculos adoloridos. Vamos a poner calor húmedo directamente en la zona articular, es decir, ahí en el lugar donde está doliendo. Podemos, hay unos que se llaman TENS, vibradores sobre los músculos afectados para que esa vibración pueda romper la tensión muscular y finalmente dar algunos ejercicios musculares, ¿verdad? Este es de acuerdo a la terapia física. Cuando el caso lo requiera, bueno, pues el dolor no ceda o algo, tendremos que recurrir a los analgésicos y a los relajantes musculares, a veces los antidepresivos como el diazepam o los tienen que ser valorados por un médico. También nosotros podemos dar antiinflamatorios como el del tipo de el naproxeno, ¿verdad? Todos estos tipos de antiinflamatorios que de una o de otra manera nos van a ayudar a mitigar el dolor y a desinflamar los músculos. Aquí en este caso el que más se prescribe sería entonces el ácido acetil salicílico. Bien, ¿cuáles de los otros? Las benzodiazepinas de parte de los antidepresivos, y cuando estos síntomas hayan disminuido, pues nosotros podemos proceder, cuando los pacientes ya abran más su boca, podemos proceder a la toma de las impresiones para hacer los guardas o hacer los modelos y montarlos en algún articulador. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo que los guardas, desde el punto de vista de una terapia física, tenemos que hacerlos para hacer los desgastes mecánicos. Bien, vamos a ver el inciso número 2, la clasificación de las enfermedades articulares, que será la enfermedad articular degenerativa, lo que es la osteoartrosis. Y aquí vamos viendo entonces que esta enfermedad se caracteriza por un deterioro. Avísenme, chicos, cuando sean 10 para la hora, por favor, Me tengo que salir porque voy a un examen recepcional. Se caracteriza, bueno, entonces esta enfermedad por un deterioro y una erosión
progresiva del cartílago articular y un aumento de la densidad en el hueso, ¿verdad? En los sitios donde hay presión, donde ya está perforado el disco, y hay una formación de un hueso nuevo en los márgenes articulares. Ahorita vamos a ver cómo se llaman esos, se llaman osteofitos, ¿verdad? También se le puede llamar artrosis o osteoartritis. Solamente el 5% de los individuos entre los 50 y los 60 años de edad la padecen, y el 15% de hombres y las mujeres más o menos en un 25%. Entonces estamos viendo que aquí estamos, desde el punto de vista otra vez, las mujeres están más afectadas que los hombres, ¿verdad? Y aquí estamos viendo en esta parte, bueno, pues, cómo se llega a perforar el disco articular, y entonces el cóndilo de la mandíbula contra el cóndilo del temporal empiezan a arrastrar esa parte y empiezan a deteriorar las superficies óseas. Aquí estamos viendo radiográficamente cómo los cóndilos ya no son redondeados, sino se van achatando, se van desgastando, y entonces este ir y venir, ese trajín todos los días, bueno, pues es lo que hace que la fricción que está sufriendo es la que hace que se deterioren estos elementos articulares. Bien, ¿cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad? Bueno, pues vamos a tener que el paciente nos dice que cuando empieza a mover la mandíbula, cuando empieza a abrir, empieza a doler. Tenemos que hay un ruido articular. Este ruido se llama crepitación, ya no es un chasquido, se llama una crepitación, es decir, como un sonido más seco, más burdo, como cuando estamos con todo mundo. Yo creo que hemos visto cómo hacen las ensaladas, las salsas en los molcajetes, cómo se oye ese ruido de cómo arrastra esa superficie una con otra, ¿verdad? Los movimientos están limitados precisamente por el dolor. Hay una sensibilidad, una hipersensibilidad alrededor de las articulaciones. Hay dolor en la articulación, y vamos a ver entonces que los descubrimientos clínicos que vamos a tener, ya lo dijimos hace rato, pues las mujeres son más afectadas. Según vamos aumentando la edad, se va aumentando la enfermedad, hay más posibilidad de que lo podamos adquirir. Solamente se presenta en un lado de las articulaciones, y la sintomatología aumenta con la función. Es decir, nosotros empezamos a masticar, y entonces el dolor se empieza a ver. Y aquí hay una derivación, ¿verdad? Entonces, que las enfermedades, de acuerdo a los europeos, o son de origen de la articulación o son de origen de los músculos. Todo esto radica en eso. Y vamos a ver entonces una tabla de cómo los problemas de origen de la articulación los vamos a corregir. Bueno, pues entonces aquí dice que si el origen es de la articulación, en el estadio 1 hay un desplazamiento anterior del disco, hay un chasquido de cierre final y un chasquido de apertura temprano. Si ustedes se fijan, esta línea punteada y esta línea, esta es la línea hacia donde nosotros, sí se ve el cursor, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Esta línea horizontal y esta línea vertical, la línea vertical significa hacia dónde nosotros abrimos nuestra mandíbula, así derechitos, ¿verdad? La línea horizontal quiere decir que es un chasquido de apertura temprano. Aquí nosotros iniciamos la apertura y ¡pum! Luego brinca, luego se oye el chasquido. Y luego nosotros abrimos. Perdón, este es cuando nosotros cerramos, es decir, la mandíbula viene de regreso, cierra y brinca y ¡plac! Ahí se descansa y se oye el chasquido de cierre final. Y aquí nosotros empezamos a abrir, y en el momento de la apertura vemos que truena hasta llegar a la máxima apertura. ¿Qué necesitamos aquí
Una férula quiere decir un guarda oclusal, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un guarda. Aquí nosotros decimos que tenemos que estabilizarla. A la hora de estabilizarla, bueno, pues tenemos que hacer un ajuste oclusal. Posiblemente necesita una reconstrucción de todas sus caras oclusales y sus piezas, o posiblemente una ortodoncia. Con eso la vamos a componer. Bien. De origen de la articulación, dice el desplazamiento anterior. Este es el desplazamiento anterior, era el estadio 1, este es en el estadio 2, es decir, nosotros, si se fijan, aquí ya no tenemos un chasquido de apertura temprano. Aquí está muy delgadita esta parte en donde nosotros abrimos y luego truena. Aquí ya tenemos un lecho, un tramo más largo donde nosotros abrimos. Tenemos un chasquido de cierre final. Aquí está, nosotros regresamos y truena y abrimos con un chasquido un poquito más largo, ¿verdad? Tenemos que hacer ajustes periódicos al guarda oclusal. Tenemos que estabilizar el guarda más o menos por 6 meses y finalmente tenemos que hacerle ortodoncia o prostodoncia. ¿Qué pasa entonces cuando hay una artrosis, la que estamos revisando ahorita? Fíjense bien, si yo abriera mi mandíbula aquí en una posición normal, recta, el paciente va a abrir y va a empezar a mover la boca para la derecha y para la izquierda porque no hay una guía, precisamente porque hay una superficie erosionada, es decir, se va a ir por donde se pueda ir yendo y finalmente, bueno, pues hasta que abre, ¿verdad? Con dolor. Tenemos que hacer un guarda, lo tenemos que estabilizar, tenemos que aumentar la dimensión vertical porque aquí está perdida, fíjense bien. Si nosotros tenemos esta posición y esta otra acá, bueno, pues entonces hagan de cuenta que a la parte de acá adelante va a ser la boca y entonces la boca se va a abrir. Por eso tenemos que aumentar la dimensión vertical y aquí necesariamente tenemos que hacer prostodoncia. Bien, esta es la misma. Ok, en el estadio 3, fíjense bien, hay un bloqueo agudo. Tenemos un desplazamiento anterior del disco. El disco está por acá adelante. La manipulación, tenemos que manipularlo. Al momento de abrir la mandíbula, luego se va hacia un lado. ¿De acuerdo? Se va hacia un lado, hacia derecha o pues hacia izquierda. Y finalmente, tenemos que manipular la mandíbula para tratar de rescatar el disco. La estabilizamos ahí. Usamos una férula reposicionadora, es decir, le hacemos unas huellas ahí oclusales con acrílico. Y al momento de manipular, hacemos que el acrílico frague ahí, es decir, es de una guía directriz, se llama, ¿verdad? Directriz, porque la vamos a dirigir hacia allá, la mandíbula, no es permisiva. La estabilización es inmediata y entonces la dejamos en una posición cómoda, más o menos entre 6 y 8 semanas, y empezamos a ajustar el guarda, o la férula en este caso, por 6 meses y para finalmente poder decirle que puede irse a ortodoncia o en prostodoncia le vamos a arreglar ese problemita, ¿no? Bien, vamos a ver. Esta es la misma, pero explicada de una manera diferente. Tenemos el bloqueo crónico. La manipulación la hacemos sin éxito. Reposicionamos la mandíbula. Hacemos ejercicios de movimiento mandibular que se llama fisioterapia, que es el ejercicio del 6x6, ya luego los explico. Y o posiblemente necesite cirugía, ajuste oclusal selectivo.
también tenemos otras alteraciones, ¿verdad? Tenemos una alteración de hipoplasias o hiperplasias, cóndilos muy pequeños o cóndilos muy chicos, o luego vamos a ver alteraciones en el crecimiento de las ramas. Cuando nosotros abrimos, luego igual, de un lado se va la mandíbula para un lado. Aquí tenemos que estabilizar nuestra mandíbula y tenemos que hacer ejercicios mandibulares específicos para este problema que se llama fisioterapia. Y finalmente podemos terminar mandando al paciente a una ortodoncia, una cirugía o su reconstrucción protésica. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene alguna fractura mandibular o alguna fractura del cóndilo, de las coronoides, todo eso? El paciente, fíjense bien, los trayectos de apertura son para un lado, son para otros, es decir, no tiene una guía para dónde irse. Cuando nosotros estamos viendo un paciente, aún cuando no tengamos una radiografía, sabemos que tuvo un problema, o está pasando por un problema de una fractura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues se tiene que hacer la cirugía inmediata para reposicionar, para reducir la fractura. Hacemos con el tiempo ejercicios de reducción mandibular, hacemos ajustes oclusales y posiblemente ortodoncia o prostodoncia para mejorar el movimiento de la función mandibular. Fracturas del cuello del cóndilo, es decir, la mandíbula, luego, cuando nosotros abrimos, se va inmediatamente, pero así cargadita para un lado, ¿no? Aquí tenemos que hacer una férula estabilizadora y ajustes progresivos para poder estabilizar la mandíbula. ¿Qué pasa cuando también la mandíbula tenemos alteraciones de las ramas? Es decir, unas ramas están asimétricas, un cóndilo es más grande que el otro. Entonces, aquí tenemos que reposicionarla, tenemos que estabilizarla y hacer fisioterapia para que nosotros podamos avanzar. Y finalmente, bueno, pues aquí vemos cómo abren directamente hacia un lado, hacia otro, donde está la rama más pequeña, si se fijan. Y posiblemente se tenga que hacer cirugía, ortodoncia o prostodoncia. ¿Qué vamos a descubrir radiográficamente como signos radiográficos en el cóndilo? Vamos a ver que hay una disminución del espacio interarticular, hay una esclerosis subcondral, están las proliferaciones óseas marginales, los que se llaman los osteofitos, hay muchas erosiones en la superficie y estas imágenes pseudoquísticas o membranosas en la eminencia las vamos a ir observando, igual que el aplanamiento, ya la vimos, ahí están los osteofitos, erosión de la superficie. Y bueno, pues la patología ya vimos que entonces es por una degeneración del fibrocartílago, hay cambios degenerativos en el hueso subcondral, hay una remodelación ósea y el tratamiento, pues ya vimos, es a base de analgésicos y antiinflamatorios, como lo vimos en la vez pasada en el otro inciso. Podemos dar un poquito de relajantes musculares, los esteroides, en este tipo como la cortisona. Y la terapia física también es importante a través de la cirugía para poder reducir ese tipo de discos que ya están perforados, ¿verdad? Y el guardo oclusal como un auxiliar en el desgaste mecánico. Bien, pasamos al inciso 3, que es la artritis reumatoide, o reumatoidea, como lo quieran leer. Dice, predominan los signos inflamatorios. Esta es una enfermedad que ataca a todas las articulaciones del cuerpo, incluyendo la articulación temporomandibular. Entonces vamos a ver que hay signos inflamatorios en las articulaciones articulares. Lo estamos viendo en los dedos, ¿verdad? De las manos, en las rodillas, en los codos. Todas las articulaciones que nosotros podamos ver están inflamadas.
así como las grandes y las pequeñas. Esta enfermedad se presenta en ambos sexos, igual las mujeres también están más involucradas en este tipo de padecimientos. Y ¿cuál es la consecuencia de padecer esta enfermedad? Bueno, pues vamos viendo que esta enfermedad va destruyendo progresivamente los elementos de unión de una articulación, incluyendo la sinovial, los ligamentos, el cartílago, el hueso subcondral, los tendones, las fascias, todo lo que está en una articulación lo va destruyendo lenta y progresivamente. Por eso se inflaman, ¿verdad? Hasta llegar a que nos pueden causar que nosotros nos quedemos en una silla de ruedas o todos ahí metidos en la enfermedad y nosotros la vamos a ir llevando. ¿Qué pasa entonces en esta enfermedad? Fíjense bien. Les voy a hacer preguntas comparativas entre la osteoartritis y esta enfermedad. Bueno, tenemos que hay dolor al movimiento, hay ruido articular, hay mucha sensibilidad, mucho dolor en la articulación, hay cambios radiográficos importantes y los descubrimientos clínicos, otra vez el sexo más afectado. Es una enfermedad que se empieza a presentar a partir de los 35 años, más o menos en promedio de los 40, ataca las dos articulaciones, aquí estamos viendo que es bilateral. Los síntomas disminuyen con la función y se exacerba y se remite espontáneamente, es decir, así como aparece el dolor, también se va, ¿de acuerdo? Radiográficamente igual vamos a ver que en la otra enfermedad, con estas son básicamente casi parecidas. Vemos erosiones, hay proliferaciones óseas, hay aplastamiento de las cavidades glandulares, se van deformando masivamente. La patología, bueno, pues es una sinovitis aguda y un engrosamiento del espacio interarticular. Hay proliferación de células sinoviales, vellosidades sinoviales, erosiones óseas. ¿El tratamiento cuál es? Bueno, pues no existe una terapia específica para curar las articulaciones, las artritis reumatoides, y sabemos que es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Que ataca a las articulaciones. Y solamente hay tratamientos que detienen un poquito la enfermedad, pero no la quitan. Y los objetivos son disminuir la inflamación y mantener nuestra función. Desde el punto de vista farmacológico, bueno, pues vamos a ver que los analgésicos y los antiinflamatorios a través de las sales de oro son los adecuados para poder contrarrestar estas afecciones, ¿verdad? Los esteroides también, como cortisonas, son muy auxiliares para este tipo, ya en casos muy graves. Las inyecciones se hacen dentro de la articulación. La terapia física igual es importante. Aquí el calorcito, el vibrador, todo lo que estuvimos hablando de nosotros incisos, incluyendo la cirugía. Y finalmente, bueno, pues el guardacruzal es de suma importancia para todo esto. Y el último inciso con el cual vamos a terminar. Ya se doy, espérenme tantito, por favor. Espérame tantito, Mauro, ya voy a terminar. Sí. Estoy en el laboratorio, chicos. Las enfermedades miméticas, que es el cuarto grupo al cual corresponde este tipo de enfermedades, son enfermedades, fíjense bien, aquí dice claramente, que enmascaran o mimetizan la disfunción temporomandibular y nos llevan a diagnósticos equivocados. Dentro de estas tenemos como por ejemplo una pericoronitis cuando están saliendo las muelas del juicio, ¿verdad? Que el dolor se irradia. Hay pacientes que tienen otitis o van antes de nosotros nosotros los mandamos con el otorrino. Hay enfermedades que por virus, las parotiditis se dan, la sinusitis, neuralgias, migrañas, fracturas, anquilosis.
cefaleas tensionales, artritis y neuralgias atípicas. Y finalmente, entonces, los guardas oclusales nos sirven como un diagnóstico diferencial en que si eso no es una enfermedad de ahí, de esa articulación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a parar aquí con esta exposición. Les voy a hacer algunas preguntas de lo que pudieron escuchar y me van a decir. Voy a hacer aleatoriamente. Diana, ¿estás por aquí? Sí. Ok. Sí, doctor. A ver, Diana, dime lo que recuerdes de la artrosis. ¿Cómo vas a diferenciar un paciente que tenga artrosis? ¿O cómo vas a saber qué es artrosis? Por un trastorno del disco. ¿Qué vas a empezar a... El paciente te va a estar diciendo qué siente, que a través de eso que te dice el paciente, tú qué vas a llevar a cabo tu diagnóstico y de qué te vas a auxiliar para corroborar tu diagnóstico. Esteban, ¿estás por ahí? Esteban, Sí, doctor. ok, ¿le quieres ayudar a tu compañera? Pues sienten dolor cuando hacen movimientos y ruido, provoca ruido. Produce un crujido, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esta enfermedad en dónde se presenta? A ver, dime. En la ATM. Sí, pero ¿se presentan las dos al mismo tiempo? Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Ok, ¿nos puedes ayudar con eso? Pues la artritis se puede presentar en cualquier articulación, pero como No, no estamos hablando de la artritis, estamos hablando de la osteoartritis. Osteoartritis. Pues estas son, como ya lo mencionaron, son chasquidos y No, ya no son chasquidos. En la enfermedad de clase 1, el reumatismo muscular, sí son chasquidos. Aquí ya no son chasquidos. ¿Cómo se llama lo que pasa aquí? pues, son trastornos musculares. No. A ver, Jennifer, te toca entrar en escena. Sí, doctor. ¿Qué pasa en esta enfermedad? No los estoy viendo a nadie de ustedes aquí a través de las cámaras, pero estoy seguro que más del 30% estaban en el Face o revisando sus redes y me descuidaron todo esto. Esto es muy importante, de verdad, entiéndame, que tengan que no esté yo como periquito nada más hablando y no entiendan o no pongan atención a este tipo de padecimientos. Se los van a encontrar todos los días en la clínica y tenemos que identificarlos. Doctor, lo que yo entendí es que nada más se presenta de un lado. ¿De qué, perdón? Lo que yo entendí es que nada más se presenta de un lado. Así es. Entonces, fíjense bien cómo ya empezamos a descubrir qué enfermedad es una y qué enfermedad es otra. ¿La otra en dónde se presenta, Yareli? Creo que la otra sí es en ambas, ¿no? Claro, fíjense bien.
todo lo que haga. Esta enfermedad se presenta solamente, dice, es unilateral. ¿Sí? Ajá, y en las mujeres. Unilateral, las mujeres son de predominancia, o sea, no quiere decir que no se presenten los hombres, pero es más frecuente en las mujeres, el porcentaje es más alto, y estamos viendo que solamente afecta a un lado de una articulación temporomandibular. Solamente. La artritis reumatoide afecta a las dos. Es general en todas las articulaciones, afecta a las dos articulaciones, y dice que conforme empezamos a abrir y a hacer la función, el dolor se empieza a presentar. Y en la otra es a la inversa. Conforme empezamos a hacer nuestro ejercicio, nuestra masticación, nuestra función, el dolor empieza a disminuir. ¿De acuerdo? El tratamiento también es diferente. En el otro, en la articulación, se tienen que dar ya por vía sistémica medicamentos que controlen un poquitito el avance de esta enfermedad y el uso de los guardas oclusales también nos va a ayudar. Dijimos que radiográficamente la clase 2 y la clase 3 sí necesitan radiografías. Dijimos que en la clase 1 no. ¿Por qué? ¿Quién me responde esa pregunta? Paola Yanet, ¿estás por ahí? ¿No está Paola? Me hace que aquí nos dejó aquí. Bueno, al ratito. Sí, se me va el internet. Ok. ¿Nos puedes responder esa? A ver, Ana Paola. ¿Estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Ok, ¿nos puedes decir por qué si pedimos radiografías y en una y en otra no? No sé, doctor, la verdad. Franceli, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Nos puedes decir por qué? Porque estos son signos que se pueden ver a la vista. No. Doctor, Pero Alison. ¿no tiene que ver, por ejemplo, con el cartílago? Porque en uno se encuentra como desgastado y en el otro se encuentra ya destruido. No, dijimos, fíjense bien, son estructuras más densas que no las podemos palpar, bueno, podemos palpar sus vecindades, pero los músculos son tejidos blandos y no los podemos ver en una radiografía, y estas estructuras sí las podemos ver. Por eso necesitamos una radiografía. ¿De acuerdo? Me tengo que ir ahorita ya, los veo el jueves y vamos a ir avanzando con los guardas oclusales. Tenemos que ir haciendo un montaje por lo mínimo en figurado con ustedes, ¿eh? Bueno, los dejo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy? Doctor, Sí. ¿cree que está tan amable de enviarnos sus diapositivas para dar un repaso? Por favor y gracias. Bueno, la próxima vez se las vuelvo a pasar y ustedes hacen alguna captura de pantalla, lo que quieran de ahí. ¿Vale? Yo tengo que una. Sí, está bien. Ándale, pues, que tengan un buen día. Hasta luego. Yo
Sí, dime. Cuando se hacen los movimientos laterales, o sea, de izquierda a derecha, ¿es normal que se escuche como un chasquido? No, no es normal, ya dijimos lo normal es que esté funcionando bien, así funciona la oclusión orgánica. No fuerte, sí, como que sienta de repente Pero ya estamos viendo que hay una incoordinación muscular, ya lo vimos en la clase 1 de reumatismo muscular. Ok. Y entonces, cuando hay una incoordinación muscular, se producen los ruidos, los chasquidos. Es diferente en la clase 1 de un chasquido y en la clase 2 y 3 son crepitaciones. Ok. ¿Ok? Bueno, los saludo entonces próximamente. Nos vemos.